Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches a todos. Este es el Teledebate en Noticias 16. Estamos llegando a todo el país, a través de este canal 16 de Claro, Tricón y una amplia red de telecables a nivel nacional. Bien, hoy vamos a tener una entrevista muy especial que vamos a presentar un poco más adelante en el próximo segmento con un destacado especialista en temas de carácter internacional. Bien, el pensamiento de este día dice así: lo importante no es ser el primero, sino el mejor. Esto es una frase de Adriano Espaillat, el primer dominicano que llega a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Vamos a ver qué nos recuerda este día en la historia, hoy, que es el miércoles 23 de noviembre del año 2016. En el año 1856, muchos no recuerdan o no saben quién fue Manuela Sáenz Aispuro. Ese fue el nombre bautismal de quien pasó a la posteridad como la compañera sentimental de Simón Bolívar, a quien en una ocasión salvó la vida, por lo que fue conocida como la libertadora del libertador. Todo el tiempo se mantuvo al lado de este, participando en todos los grandes momentos de su accidentada vida, incluyendo las famosas batallas de Pichincha y Ayacucho. Reconocida como heroína de la independencia de América del Sur, a la muerte de Bolívar fue desterrada a Perú, donde residió hasta su fallecimiento un día como hoy del año 1856. Al momento de su deceso tenía 58 años de edad. Y en 1948 un golpe militar derrocó al presidente de Venezuela, destacado novelista Rómulo Gallegos, considerado una de las plumas más ilustres de la intelectualidad latinoamericana. Autor de Doña Bárbara, su obra más famosa. Su gobierno duró apenas 8 semanas. Fue sucedido por un triunvirato militar encabezado por el coronel Carlos Delgado Chalbó, quien posteriormente fue secuestrado y asesinado por un comando revolucionario. Más tarde el poder pasó a manos del triunviro Marcos Pérez Jiménez, quien instauró un gobierno dictatorial que sería a su vez depuesto por un movimiento cívico-militar encabezado por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal. Pérez Jiménez huyó al exterior, viniendo a residir a la República Dominicana. Tirando a fondo, en el país se contabilizan 358 vertederos de basura, de los cuales 236 son a cielo abierto y 215 están situados en sitios cercanos a ríos, arroyos y cañadas. En ambos casos son fuentes de contaminación. Los datos afloraron en el curso de un seminario sobre el tema, donde el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, calificó el problema de crítico. En tanto, Domingo Contreras, experto en asuntos municipales, a cargo de programas especiales de la presidencia, urgió a los alcaldes a dejar de lado las prácticas populistas y establecer el cobro generalizado de la recogida de basura, a fin de disponer de recursos suficientes para una adecuada disposición final de la misma, al tiempo de desarrollar un programa a nivel escolar y ciudadano para enseñar a manejar adecuadamente los desechos sólidos. Los ciudadanos tenemos que entender de una vez y por todas que estamos obligados en beneficio propio a poner nuestro grano de arena para mejorar la disposición que hacemos de la basura que no cae del cielo, sino que la generamos nosotros mismos. Y el anuncio de que el Papa Francisco ha dispuesto la absolución del pecado de aborto ha originado en algunos casos confusión y un alboroto innecesario. La doctrina cristiana establece como fundamento el perdón para todos los pecados sin excepción cuando el arrepentimiento es sincero, lo cual en modo alguno franquea la entrada automática al cielo. La diferencia en cuanto a la disposición papal radica en que anteriormente la absolución del pecado de aborto fue una concesión especial otorgada en el año 2015 como año de la misericordia y su otorgamiento quedó limitado a los obispos,
Ahora esa gracia se extiende en el tiempo y puede ser concedida por cualquier sacerdote. Por lo demás, la doctrina de la Iglesia no ha variado en cuanto al aborto, que sigue siendo considerado, y el propio Papa Francisco lo enfatiza una vez más, como un pecado grave que pone fin a una vida inocente. Más claro, ni el agua. Y la primera dama, Cándida Montilla de Medina, se ha hecho presente en las provincias afectadas por los intensos aguaceros de estos últimos días, llevando y supervisando la entrega de las ayudas a los damnificados. El Banco Popular, siempre presente, hizo un aporte de 10 millones de pesos a favor de los mismos. En tanto, el Banco del Progreso, que tampoco se queda atrás frente a eventos de esta naturaleza, ha montado un amplio operativo de recolección de donaciones en efectivo, ropa, medicamentos y alimentos. Varias empresas están haciendo también sus aportes al solidario empeño humanitario. Es un ejemplo a imitar. Excelente, por otro lado, el aporte de Claro al poner en uso la plataforma digital Aprende.org, a través de la cual por vía de la Internet se tendrá acceso a las iniciativas y programas educativos de la Fundación Carlos Slim, principal dueño de la empresa telefónica. La misma estará al alcance de niños, jóvenes o docentes, padres y profesionales en forma totalmente gratuita. El anuncio fue hecho por el presidente de Claro, Oscar Peña, en compañía del ministro de Educación, Andrés Navarro, y el presidente de Indotel, José del Castillo. Es un magnífico aporte al avance de la educación en nuestro país, pero en el marco de las más modernas corrientes de la enseñanza. Y al cabo de 14 años de permanencia ininterrumpida en el cargo, el destacado periodista Félix Reina cesa como director de Relaciones Públicas de la Junta Central Electoral, donde desarrolló una excelente y meritoria labor. Félix es sustituido por la abogada y también destacada comunicadora Laura Castellano. Por su desempeño, Félix Reina, quien ahora se dedicará de lleno a las actividades periodísticas, que estuvo compartiendo parcialmente con su trabajo en la Junta, merece sobradamente el más amplio reconocimiento y que se le acuerde sin demora el otorgamiento de una pensión. Es lo menos. Él, al igual que Roberto Rosario, puede salir con la cabeza erguida y a visiera descubierta por el magnífico trabajo que llevó a cabo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a estar conversando con nuestro huésped de hoy en Teledebate. Llenos de orgullo y alegría, nuestro trabajo es día a día, lo que entregamos a la isla, lo que producimos maravillas, destapando más sonrisas, te entrego el alma mía. Trabajo y mi alegría, lo que te doy mucho más, mi cariño bien sincero, por un país grande de verdad. Nuestra más grande entrega ha sido al desarrollo del país. Cervecería Nacional Dominicana, destapa con orgullo. Contar la historia quizás sea fácil, pero ser protagonista de ella te hace sentir y recordar cada momento vivido como si estuvieras ahí. Ver nacer y crecer cada proyecto, cada espacio físico, cada sueño, ha sido de gran satisfacción para todos nosotros. Y ahora juntos, Inca y Metaldón en Gerdau Metaldón, convertiremos ese sueño en la realidad de muchos. Siempre se ha dicho que dos manos pueden más que una. Que la unión hace la fuerza. Entre todos logramos mejores cosas. Pero cuando esas manos cargadas de conocimiento, de historia y sabiduría se enlazan y se convierten en un nudo irrompible como el acero, con la fuerza para sostener un futuro seguro, más digno, más confiable y mucho mejor. Con manos extendidas hacia un camino de éxitos, en donde los sueños entre todos se hacen realidad. Es un lazo lleno de vigor, solidaridad y experiencia, donde todos haremos parte de esta gran combinación. Una alianza que nos hará crecer. Y así juntos construir un mejor futuro. Ahora somos
Gerdau Metal 2. Gerdau Metal 2. Gerdau Metal 2. Gerdau Metal 2. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Crece tus ahorros y gana este fin de año. Crece tus ahorros y con un viaje te premiamos. Por cada 500 pesos que deposites mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 5 premios semanales de 25.000 pesos y el premio final de un viaje todo pago para 2 personas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Bien, pues con nosotros hoy en Teledebates, licenciado Iván Gatón. Iván Gatón es presidente de la Comisión de Defensa Comercial del país. Tiene el rango de embajador, pero sobre todo, y es motivo por el cual está aquí esta noche con nosotros, porque es un destacado especialista en temas internacionales. Iván, encantado. Usted siempre está de viaje. ¿Qué tiempo va a estar aquí en el país? Ya es al revés, hay que preguntarle qué tiempo va a estar usted en el país. Pues se pasa la vida afuera. Bueno, Iván, tenemos obligado todavía la victoria de Donald Trump y las consecuencias que eso va a tener, porque estamos hablando no solo a lo interno de los Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque los Estados Unidos tienen un liderazgo mundial incuestionable. Entonces el presidente de los Estados Unidos, de hecho, se convierte en uno de los principales líderes de la comunidad internacional. Ya no hay pánico en Wall Street, porque al principio había un pánico en Wall Street, pero eso creo que se estabilizó en breve. Pero sí entre los 11 millones de inmigrantes indocumentados, porque no solo por los pronunciamientos que él hizo durante la campaña electoral, sino por una serie de nombramientos que ha hecho ahora entre su equipo de gobierno. Y ya se están inclusive organizando, me llamó la atención, grupos de inmigrantes indocumentados, que van a pelear, van a hacer resistencia. Inclusive en algunos casos cuentan con el apoyo de las autoridades. Tengo entendido, por ejemplo, que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, borró del registro que tenía de ilegales, lo borró completamente. Creo que eran como 114 ilegales, lo borró, porque dice que no va, de ninguna manera va a admitir eso, ¿no? Entonces, yo te pregunto, hay otra cosa, los primeros nombramientos hechos que él ha hecho ahora son de elementos ultraconservadores, y hay unos conocidos racistas inclusive. Y todo esto pues ha provocado pues, una serie de inquietudes si él va a llevar adelante las propuestas tan radicales que hizo durante la campaña, o por el contrario pues va a flexibilizarla. Ahora, ¿qué consecuencias tú entiendes que puede tener esto a nivel dentro de los Estados Unidos para lo que son los inmigrantes?
No, el aspecto de los inmigrantes, don Mario, el que está ilegal en un país tiene que reconocer que el estatus de ilegal no le permite derechos. A veces nosotros queremos abordar el tema mirándolo desde la perspectiva de Donald Trump, el hombre de los reality shows de televisión, y no nos damos cuenta que Obama deportó más de 3 millones. Sí, pero tú sabes que aquí le buscamos una fórmula que fue la ley de regularización y naturalización. Parece que algo parecido quería hacer Obama, pero no se lo permitió el Congreso, que estaba dominado por los republicanos. Y entonces ahora lo que Donald Trump ha dicho que va a expulsar a todos. Pero hay una realidad también. La élite blanca estadounidense, que fue la que votó por Trump, y es a quien él le debe estar allí en el poder, uno de sus principales miedos ha sido el crecimiento de esa población hispana y que ya ha sido identificado por think tanks o centros de estudios que indican, bueno, cuáles son las bases que tiene Estados Unidos desde su génesis como imperio. Sí. Es blanca, sí, es protestante, pero aquí estamos teniendo elementos católicos, aquí estamos teniendo latinos, aquí estamos perdiendo la supremacía de los blancos. Un país que tuvo una guerra civil, como fue la guerra de secesión, y que para abordar el tema de la esclavitud tuvo que esperarse a que se diera una guerra civil desde su fundación, que fue un tema que se pospuso, y luego implantar el Jim Crow System y el sistema de segregación, donde en Estados Unidos todavía hasta los años 60 se podía linchar a un negro, y donde el movimiento de los derechos civiles, a partir del incidente con Rosa Ann Parks y luego con la defensa que hizo el doctor Martin Luther King, fueron los Kennedy que comenzaron a apoyarlo, y finalmente, después del asesinato de Kennedy, el asesinato de Robert Kennedy, tuvo que imponerlo Lyndon Baines Johnson. Es decir, Estados Unidos, el racismo siempre ha existido. Correcto. Entonces, la supremacía blanca, y de ahí lo que usted dice, que es importante que los amigos televidentes analicen. Si con la presidencia de Obama hubo disturbios por el evidente manejo despiadado de la policía hacia ciudadanos negros, ¿qué podría suceder en Estados Unidos siendo presidente Donald Trump? O sea que el sentimiento está subyacente, el sentimiento racial. El sentimiento racial se mantiene, pero esto se va a ver más azuzado, porque no es lo mismo alguien confeso racista a una persona que lo disimule. Entonces, la sociedad estadounidense ahora entra en un periodo de conflictividad, porque evidentemente la candidata perdedora sacó más de 1 millón de votos que quien fue electo. La minoría afroamericana, la minoría hispana, quedaba como un hecho que Hillary iba a ser la presidenta. Sacó casi 2 millones de votos sobre Trump a nivel nacional. ¿Cómo se va a sentir en los próximos 4 años de presidencia del presidente Trump? Y esto es importante que nosotros nos demos cuenta. La sociedad estadounidense comienza a recorrer, desde antes de la elección de Trump, un camino que resulta hasta cierto punto preocupante, porque el propio Trump decía que las personas que protestaban en su contra estaban siendo financiados. De hecho, hay informaciones de que grupos financieros en contra de Trump tenían anuncios para pagar a $1.500 a las personas que se movilizaran, con gasolina incluida, a protestar en contra de Trump. Y Trump decía que eran profesionales que estaban contratando. Y evidentemente que hay sectores que lo han adversado, que esa lucha por el poder, que no es solamente en Estados Unidos, se da en todo el mundo. La lucha por el poder es eterna y universal. Usted, que es un hombre que viene del Partido Ortodoxo y que fue una figura en Cuba de principalía, sabe que ante el poder la lucha es eterna. Entonces, que llegue Trump y no solamente desplace
a la élite del Partido Republicano, sino que también se lleve por delante a una candidata que lo tenía todo para ser presidente de los Estados Unidos, evidentemente que la situación en Estados Unidos va a ser bien difícil. Y eso que hizo Di Blasio es una demostración de cómo un poder como el del alcalde de Estados Unidos desafía a un poder nacional que va a venir a ocupar el solio presidencial desde la Casa Blanca. Sí, va a ser, entonces tú entiendes que van a ser 4 años muy fuertes, muchas tensiones internas. Sí, la sociedad estadounidense, y es algo que no se nos dice, hace mucho tiempo que el tema de las drogas, el tema de las pandillas, algo que solamente lo vemos en película, pero que no nos damos cuenta que siempre ha estado allí, que son las mafias. No es una sociedad tan pacífica como quisieran vendernos dentro del sueño americano. Están soplando gente precisamente porque están en las cárceles sobrepobladas y más de 2 millones de presos. Pero peor aún, las cárceles son un negocio. Porque también las cárceles son un negocio privatizado. Es decir, la sociedad estadounidense, que tiene una gran cantidad de pandillas de Sudamérica, como las maras, y que han tenido que especializar policías para atender este tipo de delincuencia ya más sofisticada, se ha encontrado que ese neoliberalismo deshumanizado que hablaba el Papa Juan Pablo II le sacó muchas de las empresas que tenía y se elevó el nivel de desempleo en Estados Unidos. Evidentemente, usted nota también que de los empleos existentes, los blancos tienen mejor salario que la minoría negra y que la minoría latina. Y en la población penal la mayoría son negros también. Pero también algo que llama a preocupación y es los altos costos en el cual tiene que incurrir un joven para hacerse profesional, que tiene que pasarse gran parte de la vida pagando a la universidad el préstamo en el cual incurrió, pero que ahora las posibilidades de conseguir un empleo son menores. Entonces, el panorama en Estados Unidos, que tiene más de 35 millones de analfabetos, que tiene una población pobre que sobrepasa los 40 millones de personas, que tiene una economía de la criminalidad, es decir, una economía de las drogas. Por ejemplo, una ciudad como Los Ángeles, gran parte de su Producto Interno Bruto no es simplemente el cine, es el negocio de la cocaína, es el negocio de las drogas. Entonces, que Estados Unidos hoy su principal producto agrícola sea la cannabis sativa o marihuana, eso explica por qué se ha legalizado en más de 15 estados. Entonces, todos estos elementos en una sociedad que es multiétnica, y tiene usted problemas en una sociedad que es homogénea, imagínese usted dentro de ese melting pot, como le llaman ellos, con una crisis económica donde se ven desplazados, porque a 5 siglos de haber tomado la hegemonía Occidente, con la época de los descubrimientos y luego de las conquistas y luego del colonialismo y luego del imperialismo, en el siglo XXI la mayor parte de la economía del planeta se está manejando desde el Asia. Es decir, que estamos hablando de China, estamos hablando de India y estamos hablando de Rusia, que es un país euroasiático. Es decir, que el centro de la economía planetaria ya no es Europa, ya no es Estados Unidos, porque quien presta es China. Entonces, este es un elemento importante que nosotros analicemos, porque todo esto sirve de caldo de cultivo, porque la economía, de ahí que la democracia, muy magnificada siempre y que es el mejor sistema, pero la democracia, sin algo que dar, el autoritarismo la desplaza inmediatamente. Eso es así, así mismo es. Bueno, ahora, las consecuencias con respecto al resto del mundo, sobre todo Europa. En Europa parece que ha habido mucha preocupación por toda una serie de gobiernos aliados a los Estados Unidos, con las declaraciones, las manifestaciones que estuvo haciendo Trump. De hecho, dice que esta gira que
llevó a cabo Barack Obama básicamente fue para tratar de tranquilizar a esos gobiernos respecto a la política que vaya a seguir Donald Trump en ese sentido. Y parece que ellos inclusive, bueno, hasta desde el punto de vista militar, han estado haciendo una serie de arreglos en prevención de... ¿Qué tú puedes decir en relación con eso? ¿Tú crees? ¿Cómo surge la Europa del siglo... ¿cómo evoluciona la Europa que conforma los principales estados nacionales a partir de la Revolución Francesa, que permite el descabezamiento, digamos así, de las principales monarquías y todo el surgimiento de los nacionalismos y, por ejemplo, la creación de Alemania con el Segundo Reich, con Otto von Bismarck, una Alemania que se forma en el 1870, cuando ya nosotros éramos un país, una Italia que se forma en el 1866. Todo ese periodo del siglo XIX, ya al final, posguerra de Crimea, era el periodo de la paz armada, porque no podemos perder la perspectiva del capitalismo industrial, sobre todo a Inglaterra, que era quien dominaba el planeta, y esto fue lo que provocó ya la Primera Guerra Mundial a partir de que muriera el último heredero de la dinastía de los Habsburgos, que había dominado Europa desde hacía casi 500 años, había estado gobernando en Europa. Entonces, esa Europa surge a partir de la Primera Guerra Mundial con una serie de fracturas, unos odios, que luego llega una Segunda Guerra Mundial, pero que realmente no es Segunda Guerra Mundial, don Mario. Es la continuación de la Primera Guerra Mundial. Claro. Es consecuencia de la primera. Es la consecuencia. Entonces, ¿qué pasó con esa Europa? Que tuvo obligatoriamente que llevar a cabo un pacto, que fue ese famoso pacto del acero y el carbón, que a los dos principales enemigos, que eran Alemania y Francia, y decir, mira, vamos a arreglarnos porque nos vamos a exterminar. Y se vieron obligados entonces a pactar, pero fueron inmediatamente desplazados como potencias, y Estados Unidos entonces llega y forma la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque no olvidemos que el general Zhukov llegó hasta Berlín y ahí se formó la cortina de hierro. Entonces, no es la Europa de la Guerra Fría en la cual vivimos ahora que la OTAN pueda tener la misma justificación que sí tuvo en aquel momento, porque estaba el Pacto de Varsovia. Lo que hace Trump, y de ahí hay que ver lo que ha recomendado Henry Kissinger, es buscar un equilibrio con un país que no se puede subestimar, como es Rusia, que ante el golpe de Estado en Ucrania, un país que es de su esfera de influencia, ¿qué dice Putin? No, yo no puedo tener misiles en mi frontera. Y de ahí el acercamiento, y vemos cómo el próximo jefe de la CIA es un hombre que hace apenas meses estuvo en Moscú y se vio con Putin. Es decir, hay línea política dentro de los centros de pensamiento de Estados Unidos de que ya no estamos en Guerra Fría, que lo que se impone es el multilateralismo, y hay que notar que esa premisa de la cual parte Trump puede no ser beneficiosa para los europeos, pero sí para los intereses de Estados Unidos, y los imperios tienen intereses, no amigos. Es así mismo. Bueno, eso lo dijo un secretario de Estado de los Estados Unidos. Dijo, bueno, los Estados Unidos tienen intereses permanentes y amigos coyunturales. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Llenos de orgullo y alegría, nuestro trabajo es día a día, lo que entregamos a la isla, lo que producimos maravillas, destapando más sonrisas, te entrego el alma mía. Mi trabajo y mi alegría, lo que tengo y mucho más, mi cariño bien sincero, por un país grande de verdad. Nuestra más grande entrega ha sido al desarrollo del país. Cervecería Nacional Dominicana. Destapa con orgullo. Imagina que trabajas duramente para realizar tu gran sueño, comprar tu carro nuevo. Sabes que necesitas hacer un gran esfuerzo para obtener los recursos necesarios para convertirlo en realidad.
Entonces, comienzas a trabajar y a ahorrar para esto. ¿Qué pasa? Un año más tarde llega el gran día y descubres que los recursos por los cuales te esforzaste tanto no son suficientes para comprar el carro de tus sueños, sino que solo te dan para algo más económico. Esto quiere decir que el valor de tus recursos se redujo producto de la inflación. Es sencillo. Si tienes 1,000 pesos y no hay inflación, 1,000 pesos valdrán 1,000 pesos. En cambio, si tienes 1,000 pesos y la inflación comienza a subir, tus 1,000 pesos valdrán cada vez menos. Por eso, en el Banco Central, cuidamos que tus metas sean alcanzadas, tomando medidas e implementando acciones para controlar la inflación que garantizan que, con el esfuerzo de tu labor de hoy, puedas lograr tus metas del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. El Banco BH de León te trae el ahorro de tu vida, donde puedes ganar tu ahorro mensualmente hasta por 10 años. Sí, escuchaste bien. 10 años. Participa por cada 500 pesos que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorro. Cada semana un ganador. Además, premios diarios de 10,000 pesos. Mientras más ahorras, más ganas. Banco BH de León. Cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. Hay una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y intracorazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Muévelo, muévelo, muévelo. Mi chocolate, muévelo, muévelo, muévelo. Empieza el día con tu chocolate. Toma la energía que te saca adelante. Con agua o con leche, lo pide la gente. Tómalo con ánimo y se siente diferente. Embajador. Muévelo, muévelo, muévelo. Embajador. Chocolate Embajador, en cada taza, lo mejor de nosotros. Embajador. Un producto Cortés Hermanos. Bien, volvemos con el licenciado Iván Gatón, especialista en temas internacionales, presidente de la Comisión de Defensa Comercial de la República Dominicana. Iván, vamos al plano nacional. Ayer yo tuve aquí en Teledebate al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, destacado jurista, y él llamó la atención sobre un hecho importante. Dijo, bueno, si Donald Trump pone en práctica la política que anunció durante la campaña electoral, que iba a sacar a todos los inmigrantes ilegales de los Estados Unidos, para acá van a venir miles de haitianos que se encuentran en condición de ilegales, de volver a Haití. Y eso va a significar más presión migratoria sobre la República Dominicana, porque esa gente se fueron de Haití precisamente buscando mejores condiciones de vida. Si tú lo regresas a Haití, y más en unas condiciones tan deplorables como está ahora, porque se fueron antes de todos estos fenómenos, ¿a dónde van a ir? ¿Qué tú piensas? Es una situación muy difícil la que le estamos dejando a las futuras generaciones de este lado de la isla, porque sin que vengan esa cantidad de inmigrantes haitianos, ya científicamente se ha comprobado, como lo ha hecho el prestigioso científico estadounidense Jared Diamond en su trabajo Colapso, de que la isla de Santo Domingo, por el alto crecimiento poblacional más la degradación del medio ambiente, está llamada a colapsar, porque Haití,
un 3% aproximadamente es que crece su población al año, entonces más el crecimiento de República Dominicana, de aquí al 2030 vamos a tener más de 25 millones de personas. ¿Y dónde está la tierra cultivable? ¿Dónde están las aguas? Y si vamos a poder mantener la conservación de bosques y de reservas acuíferas, donde estamos incluidos entre los 10 países que van a ser más afectados por el cambio climático. Correcto. Entonces, de verdad que es una situación en el largo plazo la que nosotros tenemos muy, muy preocupante. Es un futuro que lamentablemente no hay que dar muchas vueltas para usted ver que en Haití, por ejemplo, usted va a encontrar que la mayor parte de su población ni siquiera tiene acceso a una alimentación básica, a un servicio sanitario básico. Y ya el 12% de la población de este lado de la isla es haitiana. En geopolítica hay un elemento siempre a destacar y se llama demografía. Tarde o temprano los haitianos van a ser minoría étnica en República Dominicana, lo que implicaría que tengamos que ir reconociendo el problema de derechos. Y esto no es un asunto de ser anti o pro haitiano, pero la principal espada de Damocles que tiene esta parte de la isla es la crisis haitiana. Es decir, Haití está en una crisis permanente. Cuando suceden las elecciones el domingo, alguien con cual conversaba le decía, mire, ¿usted cree que Haití los problemas se resuelven con elegir un gobierno que no cuenta ni siquiera con recursos? Correcto. Que lo que hay son muchas ONGs que viven de hacer altruismo en Haití con el dinero de otro, pero casi todo se queda en el gasto de la ONG. Es decir, esas ONGs europeas viven en base a la miseria de la gente de Haití. Entonces el Estado haitiano no tiene recursos que le permitan suplir necesidades acumuladas tan mínimas como la de poder dotar a su población de un documento de identidad. Entonces, todo esto, ¿quién carga con ese problema? La República Dominicana. Pero, don Mario, hay algo que, porque la labor nuestra es la de investigar, ser docente, y como es de su conocimiento, uno de mis temas favoritos es el tema del Islam. En mis investigaciones y visitando Haití y dando seguimiento al tema del Islam, nos hemos encontrado que ya conocido por usted, jefe de la Confraternidad de Hermanos Musulmanes a la cual perteneció Malcolm X, Luis Farrakhan, ha dado un auge al Islam junto con los soldados de la MINUSTAH, que son de países musulmanes como Pakistán, como Bangladesh, y el Islam ha crecido exponencialmente en Haití desde el terremoto. Entonces, en Haití, por ejemplo, tenemos el crecimiento de mezquitas. Esto no quiere decir que los musulmanes todos sean terroristas. Claro. Lo que sí ya hay información de servicios de inteligencia a nivel de países desarrollados que han comenzado a ver con preocupación la mezcla de marginalidad, de exclusión social en Haití con el yihadismo islamista. Esa combinación... Mire, eso es una información muy preocupante, un aspecto novedoso del que no se ha estado hablando aquí. No, y ya los servicios de inteligencia tienen esa información. Sí, pero servicio de inteligencia no me refiero a nivel público. No, porque a nivel público, en el caso nuestro, teníamos esa información callada hace mucho tiempo, pero dado el crecimiento tan grande que ha tenido tanto en Cabo Haitiano como en Puerto Príncipe, y que el Islam permite una figura que se conoce como taquilla, que es la simulación. Es decir, un musulmán puede simular no ser musulmán con tal de poder lograr objetivos que vayan acorde con el Islam. Entonces, ya periódicos estadounidenses se han hecho eco
de cómo el Islam ha ido creciendo en Haití y si mañana podría ser Haití el centro de yihadistas, cuando Trinidad y Tobago, que es un país más avanzado que Haití, sus autoridades indican que más de 117 de sus ciudadanos estuvieron combatiendo con el ISIS en Siria. Wow. Es decir, la situación es compleja, es una situación que en Haití, que no cuenta con una estructura, digamos así, de servicios de inteligencia que puedan tener un presupuesto que les permita dar seguimiento a todo esto, con una frontera porosa como la que nosotros tenemos, de verdad que Haití es la espada de Damocles de la República Dominicana. ¿Qué conviene a nosotros como país? Seguir haciendo conciencia de seguir colapsando Haití como ha venido como Estado, porque señores, después del terremoto, ustedes van a notar que gran parte de toda esa ayuda que se ofreció nunca llegó, pero el huracán Matthew acabó con el sur de Haití. ¿Qué indica esto en un país que un gobierno no tiene recursos? Que la gente va a tener que emigrar. Y claro, usted conoce el periódico Le Nouvelliste. Y el periódico Le Nouvelliste dice que en Haití es necesario que emigre un promedio de 100,000 haitianos al año. ¿Y a dónde van a ir esos 100,000 haitianos? Yo creo que se quedó corto la cifra. Creo que esa cifra es corta. Creo que es más. Porque yo no creo que el problema de Haití se vaya a aliviar mínimamente simplemente con la salida de 100,000 anuales. Un país que tiene, ¿cuántos habitantes tiene Haití? Ya Haití tiene más de 10 millones de habitantes en apenas 37,000 kilómetros cuadrados. Y como decía su presidente, Jocelyn Priver, un 3% de su superficie cultivable. Con un 97% de tierra erosionada, depredada. Imagínate, ¿a dónde van? Pero ¿quién va a cargar con eso? Evidentemente que es el país que comparte la misma geografía con ellos. Obligado. Que es República Dominicana. Y cuando tenemos la oportunidad académicamente de dar cualquier tipo de charla fuera del país o de conversar con académicos e incluso de hablar como lo hacíamos con el periódico El Mercurio de Chile, le decíamos, y la comunidad internacional no sabe que con el fracaso haitiano está jugando con el fracaso de la República Dominicana. Así mismo. Iván, me va a costar trabajo dormir esta noche. Yo creo que hay que ir preparando rápidamente una procesión para la basílica, a pedirle a la Virgen que nos arrope, porque realmente todo lo que ha señalado es muy preocupante, pero realmente, lamentablemente, es muy real. Hay gente que no quiere verlo, hay gente que a lo mejor piensa, bueno, esto es un problema de esta gente, son enemigos de los haitianos, o son racistas, ¿no? No es nada de eso, como tú señalas, tranquilo, es un problema demográfico, punto. Y de una realidad, compartimos el mismo territorio, no queda más remedio, y no tienen para dónde ir, nada más que para acá. Esa es la verdad. Gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Te espero pronto otra vez. No te me vayas, porque tú viajas demasiado. Bien, tenemos que seguir analizando otras cosas, porque, señores, vivimos en un mundo globalizado. Lo que ocurre en cualquier parte del mundo, a ver, en el lugar más remoto, puede tener consecuencias también. ¿Es así o no? Así es. Hacemos la pausa y cuando regresamos volvemos con el tiro rápido de este día. Llenos de orgullo y alegría, nuestro trabajo es día a día, lo que entregamos a la isla, lo que producimos maravillas, destapando más sonrisas, te entrego el alma mía. Nuestra más grande entrega ha sido al desarrollo del país. Cervecería Nacional Dominicana. Destapa con orgullo. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio. Avanzando en lo que quieres lograr.
descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado siempre. Contar la historia quizás sea fácil, pero ser protagonista de ella te hace sentir y recordar cada momento vivido como si estuvieras ahí. Ver nacer y crecer cada proyecto, cada espacio físico, cada sueño, ha sido de gran satisfacción para todos nosotros. Y ahora juntos, Inca y Metaldón en Gerdau Metaldón, convertiremos ese sueño en la realidad de muchos. Siempre se ha dicho que dos manos pueden más que una. Que la unión hace la fuerza. Entre todos logramos mejores cosas. Pero cuando esas manos cargadas de conocimiento, de historia y sabiduría se enlazan y se convierten en un nudo irrompible como el acero. Con la fuerza para sostener un futuro seguro, más digno, más confiable y mucho mejor. Con manos extendidas hacia un camino de éxitos. En donde los sueños, entre todos, se hacen realidad. Es un lazo lleno de vigor, solidaridad y experiencia. Donde todos haremos parte de esta gran combinación. Una alianza que nos hará crecer. Y así juntos construir un mejor futuro. Ahora somos Gerdau Metaldón. Gerdau Metaldón. Gerdau Metaldón. Gerdau Metaldón. Somos la voz de todos los dominicanos. 50 años de trayectoria ininterrumpida avalan nuestro compromiso de llevar la verdad de manera veraz e imparcial, siendo el único periódico que se mantiene en las manos de aquellos que buscan de una información, una noticia, el mismo día en que sucede, para que estés al tanto de los últimos acontecimientos en la tarde. El Nacional, la voz de todos. Crece tus ahorros y gana este fin de año. Crece tus ahorros y con un viaje te premiamos. Por cada 500 pesos que deposites mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 5 premios semanales de 25,000 pesos y el premio final de un viaje todo pago para 2 personas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. En Teledebate, El Tiro Rápido con Mario Rivadulla. El Procurador General de la República ha solicitado que sea declarado como complejo el caso del cargamento de armas que llegó al país por el puerto de Jaina semanas atrás. En el mismo aparece implicado el diputado por San Pedro de Macorís, Néstor Muñoz, un sobrino de este, quien se ha hecho responsable de la carga que comprende armas de alto calibre, incluyendo 8 tipos de fusiles con sus correspondientes accesorios, está guardando prisión por este hecho junto a otras personas involucradas. La declaración de complejidad
permitiría la ampliación de los plazos de investigación que el procurador Jean Alain Rodríguez estima necesarios, dadas las múltiples vertientes que presenta el expediente criminal y que dan clara connotación de estar el hecho vinculado al crimen organizado transnacional. Hasta ahora, a través de diversos allanamientos, se ha podido confiscar una cantidad de documentos muy reveladores, así como distintos equipos relacionados con este contrabando, los cuales están siendo sometidos a evaluación. Cabe esperar, por consiguiente, que la declaración de complejidad sea acogida y dispuesta por la autoridad judicial que conoce el caso, a fin de que puedan ampliarse y profundizarse las pesquisas que permitan llegar hasta el fondo de todas las posibles ramificaciones y complicidades de este hecho criminal. Hay que llamar la atención, sin embargo, de que aparte de esta incautación y después de haberse llevado a cabo la misma, las autoridades han decomisado varios otros embarques con materiales bélicos, desde armas de guerra de elevada potencia de fuego y municiones, hasta en 2 ocasiones sendos equipos calificados de muy sofisticados para la fabricación de balas. Desde sus mismos inicios, el contraalmirante Sigfrido Pared Pérez, director del DNI, declaró que esos implementos bélicos venían con destino a las ramificaciones locales de los carteles de la droga que operan en el país. Esto da una idea del alto grado de agresividad y peligrosidad que supone el accionar de los mismos. Por consiguiente, no se trata solo del caso a que se refiere el procurador, cuya connotación pública resulta mayor por la posible vinculación del legislador Petro Macorizano, la cual está todavía pendiente de definir. Los demás contrabandos a que nos referimos son también otros tantos retos de investigación para las autoridades: identificar y apresar a los responsables de los envíos y a los destinatarios locales, y de igual modo a quién o quiénes pudieran estar detrás de los mismos y a todos los posibles involucrados. Esto aparte del hecho de que posiblemente no todos los embarques hayan sido descubiertos y decomisados, algo que también estaría por definir. Bien, mañana estaremos de nuevo con ustedes con otra entrega de Teledebate. Recuerden que mañana, como es jueves, tendremos aquí a la especialista de la vida, pues Ana Martínez. Los teléfonos nuestros estarán en pantalla. Desde el interior podrán llamar sin cargo, plantear sus quejas, sus denuncias, sus problemas, solicitar información. La especialista de la vida está en capacidad de ayudarles a resolver cualquier situación que se les pueda presentar. Y ahora, a continuación, recuerden que por ahí viene la última entrega del informativo de Noticias 16. No se lo pierdan para que puedan ir esta noche a la cama conscientes de todo lo que ocurre en el país y en el resto del mundo. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.